Bueno, de nuevo, mis amigos, con ecos de la ciencia, despertando curiosidad y ahora pues con nuestra entrevista semanal tenemos una invitada muy especial con ella vamos a aprender un poquito de lo que se trata las vacunas. Es la doctora Gulnara Borja, médica de profesión, originalmente de la Universidad Central, luego hizo su maestría y doctorado PhD en patología en la Universidad Fluminense en Brasil. Adicionalmente, ella cuenta con 3 posgrados y pues una gran variedad de publicaciones que de lo que yo pude contar son más de 40. Actualmente ella es profesora de la Universidad San Francisco de Quito y realiza investigaciones de enfermedades infecciosas que afectan a la piel y a la mucosa. Muy buenos días, doctora Borja, muchas gracias por atender nuestra invitación y pues vamos de frente a lo que nos atañe y quisiéramos aprender el día de hoy. Ella nos cuenta de que pues para aprender de las vacunas, primero tenemos que hablar de las fases, cómo se arma o cómo se desarrolla una vacuna. Buenos días, doctora. Gracias, Francisco. Un honor, un gusto estar contigo en esta mañana. Sí, de hecho, hacer una vacuna no es una actividad muy simple. Requiere de mucho entrenamiento y de muchos años. En general, las vacunas, las que existen en la actualidad, en este siglo, han demorado aproximadamente 14 años en ser ya distribuidas, de tener al alcance para vacunar niños, vacunar a las embarazadas también, a los jóvenes ahora con la vacuna contra el papilomavirus. Sin embargo, vemos que en los últimos días, gracias al avance tecnológico también, estamos presenciando una serie de noticias buenas, que ya están varias industrias tratando de tener una vacuna, la misma que tiene que cumplir todos los requisitos necesarios. Para que una vacuna llegue a ser comercializada, tiene que pasar las etapas preclínicas y clínicas, igual como sucede con los medicamentos y con los, en general, en la industria farmacéutica. Igual para las vacunas tenemos una etapa preclínica, la misma que puede durar años, en el cual los grupos de investigación, que generalmente son a nivel de universidades, realizan investigación básica sobre el genoma, sobre la estructura, vías metabólicas, diferentes componentes de los microorganismos. Estamos hablando de vacunas contra microorganismos que a la final causan problemas, como es el tipo de la pandemia que estamos atravesando la humanidad toda. Entonces, en esta etapa preclínica, supuestamente, los grupos de investigación del mundo, no hay una pelea, no hay una disputa, nada. Existe la investigación básica en la cual se trata de encontrarse los factores de virulencia, es decir, las moléculas que causan la enfermedad y que podría de alguna manera servir como para imitar nuestra respuesta inmunitaria, que tanto se ha hablado también en estos días. Estamos hasta muy ya en inmunología, se habla de la memoria inmunitaria, eso es lo que hace la vacuna. Entonces, en la etapa preclínica se lo hace en células, o se lo hace también en animales experimentales, que pueden ser los ratones, pueden ser chimpancés. En el caso de mi grupo de investigación lo hacíamos en perros. Entonces, durante esta etapa preclínica, yo te cuento, nuestra etapa preclínica duró a 14 años para identificar una molécula que podría ser el candidato ideal para la vacuna que estábamos desarrollando. Una vez que ya se tiene la diana, que se puede decir ideal, que en los animales también suele haber una etapa de fase 1, fase 2 y fase 3, igual como lo ven ahora y se escucha, hemos escuchado las fases clínicas para la vacuna contra el coronavirus, sabemos que en animales también hay una fase 1, 2 y 3. La fase 1 en la preclínica, pequeños grupos de animales, en la fase 2 ya son centenares, en la fase 3 ya son varios animales que son desafiados, inclusive se les inocula artificialmente, mejor dicho, el virus, la bacteria, el parásito con el cual estamos tratando de probar su eficacia, y esa sería en la etapa preclínica.
Ya, pero ¿sí? perdóname, tú me Sí, habías pedido sí, presentar unos slides. A perfecto. ver, Por favor, el slide 10. el slide 10. Tenemos Sí. ahí enfrente el slide 10. Sigue Muy adelante. bien, bien. Perfecto. Entonces, en rojo lo que ustedes están visualizando es la etapa que les acabo de describir, donde en las universidades, centros de investigación y algunas compañías en la actualidad también se dedican a buscar, a descubrir, a la invención. Hoy se tiene plataformas ya que es el futuro de la tecnología, obviamente, en la cual será más rápido. Después de esta pandemia, realmente vamos a adelantar muchísimo ya el desarrollo de las vacunas. En la etapa ya clínica propiamente, que es lo que nos interesa en este momento, que aproximadamente cuesta más de 1.000 millones de dólares, parece demasiado, pero es que transferir la tecnología de la etapa preclínica a la clínica, que sería ya utilizando los voluntarios humanos, realmente requiere una inversión multimillonaria en la instrumentación, en la mano de obra, el acondicionamiento. Inclusive yo sé que ahora las multinacionales están implementando plantas en cada uno de los continentes para poder ya facilitar con mayor rapidez el desarrollo y obtener ya la vacuna cuando esté autorizada para comercialización. Entonces, como tú ves, en la etapa preclínica que está en celestes, en animales, de ahí pasaría a la fase 1, que es la fase en la cual a nivel de laboratorio, el laboratorio de investigación que hizo el descubrimiento sintetiza o extrae, dependiendo del tipo de vacuna que sea, el antígeno junto con el adyuvante, si va a utilizar el adyuvante, para poder inocular de forma controlada. Es realmente esos controlados, voluntarios, son pocos individuos de 30 a 50 voluntarios y principalmente en edades que no sean que no requieran cuidados especiales. Por ejemplo, no se puede hacer esa etapa en niños y también en personas de tercera edad o que tengan comorbilidades, es decir, no tienen que tener riesgo ninguno en esa fase 1. Son voluntarios, si se utiliza, se puede utilizar un control mitad que reciba la vacuna, la otra mitad que es solamente el placebo, pero es controlado y la persona sabe lo que está recibiendo. Y Sabe lo que está en recibiendo. este sentido, las diferentes, lo que estamos mirando por los medios de comunicación, entendería que ya están entre etapa 2 y 3. ¿Es verdad Ya, lo eso? que hicieron es lo siguiente, como es un proceso, imagínate que cada fase dura aproximadamente, pero así, cuando hay una buena inversión económica y universidades de punta, estas fases duran 3 años aproximadamente, cada fase, la fase 1, 3 años, 9 años, hasta a la fase 3. Y ahora lo están haciendo en media en 3 meses cada fase. Y yo veo que eso cualquiera de ustedes puede tener acceso en las diferentes plataformas que hay virtuales ahora, que la fase 1 y la fase 2 están haciendo al mismo tiempo. Lo están Ya. haciendo. Es decir, por un lado, están con un grupo de individuos que conocen lo que están recibiendo, ¿sí? A pesar que hay un control, y otro grupo, los de fase 2, que ya llegan a ser, en algunos hicieron hasta de 5.000. Yo veo que la fase 2 realmente invirtieron en voluntarios en bastante gente y esos voluntarios ya en la fase 2, que normalmente podría durar 3 años, es ya randomizada, es decir, aleatorio. Tú no sabes y de doble ciego, es decir, tú no sabes lo que estás recibiendo y ni siquiera el investigador que está al frente del encargado de inocular o de vacunarte sabe qué tú le estás administrando al individuo. Y las vacunas que están hoy en la corrida para poder llegar a la fase 4, a la fase 3, terminar la fase 3 y pasar a la 4, realmente han hecho de forma simultánea la fase 1 y fase 2. Eso con las debidas licencias y permisos de los gobiernos, de los ministerios de salud respectivos, obviamente. Hasta ahí todavía no necesita tener el permiso de la FDA, por ejemplo, como es ya la fase 4. No todas las vacunas de la fase 1 y fase 2 pasan a fase 3. Eso realmente, la corrida para tener una vacuna comercial es una inversión muy grande de los gobiernos, de los países, de las universidades, del talento humano, y para llegar a la fase 3 solamente llegan aproximadamente del 20 al 30%, no pasa más, o tienen que volver a revisar sus protocolos
protocolos, tienen que volver a cambiar sus esquemas vacunales, porque generalmente para pasar a la fase 3, tú en la fase 2 ya tienes, vamos a pasar el siguiente slide, nos iremos al slide siguiente, al slide 13. Al slide 13, donde vamos, sí, en el slide 13 vemos la fase 1, donde los sujetos entonces son pequeños grupos en los cuales no se corre ningún riesgo, y en esta fase se determina la seguridad y la inmunogenicidad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es que el individuo, por ejemplo, cuando reciba la vacuna o que está en experimentación, no venga a la muerte, no venga al óbito, y que a lo mucho venga a tener un poco de dolor en el local de la inoculación, puede llegar a tener un poco de debilidad, de fiebre, es decir, son manifestaciones que cualquiera de nosotros las hemos tenido cuando hemos recibido una vacuna, los niños cuando toman la vacuna del sarampión, de la BCG al recién nacido, cuando son pequeños, el sarampión, las otras vacunas, siempre el niño presenta fiebre, malestar general, febrículas. Entonces eso, la seguridad es eso, es decir, que sea inocua, que no vaya a provocarle la enfermedad, que no vaya a provocar otro tipo de complicaciones. Estas vacunas, como ya pasaron las etapas preclínicas, donde también se mide la seguridad en animales o en células, ¿no? En animales principalmente, ya pasan a la fase clínica humana con un determinado grado de seguridad. Todas las que están en la carrera, sí. Ya, pero y entonces en las últimas semanas hemos visto en los medios de comunicación que digamos, los grupos científicos que van más adelante han dicho que de manera exitosa han completado la fase 2. Pasemos a la fase 2. El siguiente slide te voy a mostrar la fase 2. ¿Cuál es la diferencia de la fase 2? Porque ya son un grupo de individuos de 100 a 200 voluntarios humanos saludables, pero que ya pueden estar con riesgo. Es decir, en algunas vacunas yo veo que ya incluyeron individuos menores de 18 años y también un grupo de personas de mayor edad, es decir, de la tercera edad. En esta fase ya se vuelve a ver la seguridad porque son que sean inocuas, ya son un mayor número de personas, cuanto mayor voluntarios intervengan en esa fase es mejor, porque hay más variabilidad de los resultados y las dosis también inclusive en esta fase es la ideal para ver la dosis, la cantidad de antígenos que tú vas a inocular, el número de partículas virales que vas a inocularle al individuo, se les hace diferentes subgrupos para ver las dosis, si va a ser una dosis, si van a ser dos dosis, que son los esquemas de vacuna. Realmente, principalmente la vacuna, a ver, déjame ver cuál es la que publica. En la Moderna, acabó de publicar en el New England Journal, que es una importante revista de alto impacto, es un reporte preliminar en el cual está indicando que pasó exitosamente la fase 2, es decir, la seguridad bastante buena, las dosis también fueron determinadas, son individuos que han presentado ligera fiebre, ligero malestar, les han dado paracetamol en algunos casos, ¿sí? Las dos publicaciones de Lancet también, de las vacunas de la China, me parece que vacunas de la China, también presentan eficacia con respecto a la seguridad. Ahora, no podemos hablar todavía de eficacia vacunal. Ese es otro asunto que ya lo vamos a pesar que estos grupos han hecho ya estudios de inmunogenicidad. Eso lo puedes hacer en la fase 1 o en la fase 2. Cuando estamos hablando que esas vacunas han desarrollado exitosamente, dice que 90% de los individuos presentaron anticuerpos, ¿no? Contra la proteína S. Sí. Quizás un poco a ver si nos explica asimismo en los diferentes medios de comunicación nos están indicando que la fase 3 se va a realizar en los siguientes meses y que van a tener resultados de la fase 3. ¿Qué es lo que están buscando entonces en la fase 3 antes de entrar a la eficacia?
Perfecto, entonces en la fase 3, primero que ya es el individuo sobre miles de personas y son estudios multicéntricos, es decir, en diferentes países, se han escogido el Brasil, otros han escogido países africanos, Bangladesh está también se lo ha hecho en el Reino Unido, es decir, y en la China, obviamente los que están en la China, la vacuna de la China también, la Sinovac, va a ser también ensayada, la van a experimentar en la fase 3 de Brasil también. Es decir, porque en la fase 3, los individuos vacunados, que ya son miles, y los cuales también son de doble ciego, son aleatorios, en esa fase el individuo ya va a ser colocado en áreas donde haya la influencia de la presencia del agente patógeno, es decir, el individuo va a estar expuesto a la enfermedad. Y cuando ellos escogen los países en los que ha habido realmente una alta incidencia, prevalencia, la incidencia se puede decir, entonces es, por ejemplo, el Brasil, es la área ideal, tanto que se están disputando en Chile también para poder hacer la fase 3, Ecuador también sería un país ideal para poder hacer los ensayos de fase 3. En la fase 3 es donde se va a medir la eficacia vacunal. La eficacia vacunal no es tan difícil de ser calculada, es decir, ¿cómo sabes que tu vacuna es eficaz? Porque tú vas a tener un grupo que recibió la vacuna y otro grupo que recibió el placebo. En el grupo que recibió la vacuna, tú vas a medir cuántos casos nuevos se han presentado de la enfermedad. En el endpoint, tú vas a determinar si lo vas a medir en un mes, en 3 meses, en un año. Yo creo que aquí debe ser rápido, debe ser en 3 meses o la rapidez. Normalmente nosotros escogíamos un año para ver el endpoint, para determinar y hacer el cálculo de la eficacia vacunal. Y eso se lo compara con el número de individuos, también la incidencia, los casos nuevos que se han presentado en el grupo control. Y de ahí se divide. Nada más, la fórmula es 1 menos la incidencia vacunal sobre la incidencia del grupo control. Es decir, la incidencia del grupo vacunado sobre la incidencia en el grupo control. Lo ideal sería que todos los individuos, que no haya ningún caso positivo en el grupo vacunado. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Yeah. Que todos hayan desarrollado la llamada memoria inmunitaria. Es decir, que reconozcan al antígeno que están utilizando, que realicen esa presencia, la respuesta de anticuerpos, de las células citotóxicas que va a matar a la célula infectada. Eso sería lo ideal, pero esa perfección no se lo ha conseguido. Ninguna de las vacunas que están, inclusive las últimas, las recombinantes, no consiguen 100% de eficacia vacunal. Se espera que aproximadamente lo ideal sería sobre el 85%, es lo que se considera dentro del campo de la vacunología como la eficacia ideal para que sea considerada una vacuna la mejor o que nos proteja contra ese patógeno que estamos investigando. Se espera que yo he escuchado, he leído la opinión de diferentes los CEOs de las diferentes multinacionales, los cuales son alentadores, sí, dicen que van a tener buena eficacia, porque eso no tiene a ver con la producción de anticuerpos, eso no tiene a ver con la presencia de la secreción de interferón gamma, eso es cómo se mide la inmunogenicidad. Es diferente. Que tiene a ver, sí, es el número de personas que ya presentan la enfermedad, es lo que nos va a determinar en el grupo vacunado, lo que nos va a determinar la eficacia de la vacuna. Y en ese sentido, fíjate, hemos conversado o hemos indicado en programas anteriores que, por ejemplo, los países que están liderando el desarrollo de vacunas, ellos están indicando que en el mes de diciembre o quizás a finales de este año, cuando terminen la fase 3, van a decidir cuáles vacunas son eficaces y cuáles no. Las que no son eficaces las van a destruir y las que son eficaces les van a empezar a producir en masa o en millones. Entonces, sí, tú dices que 85% es el límite entre que pueden ya producirse en masa o que pueden destruirse.
No, va a depender, es que de cuando tengan todos los resultados de fase 3 y tengan en el papel la eficacia vacunal de todas las vacunas, yo me imagino que van a considerar las que están sobre el 50%, porque ahí podríamos decir que mitad de la población vacunada va a estar protegida y la otra no. Ahí podríamos especular o pensar que también eso ayudaría para generar la llamada inmunidad de rebaño, que tanto hablábamos, ¿no es Ya. cierto? No vamos a conseguir por el tiempo, como está en esa velocidad, todo lo que es muy rápido, a pesar que con mucho dinero, no que se han saltado etapas, yo veo que sí las han hecho, pero no les ha dado tiempo para reflexionar a las diferentes a las compañías farmacéuticas, a las multinacionales, para poder modificar como se lo hace cuando se tiene tiempo, de 3 en 3 años se pueden modificar los protocolos. En este caso, yo creo que se considerarán a los que han protegido el 50%, que sería, imagínate de no tener protección ni una y que haya un grupo de personas que pueden ir a la muerte si se consigue vacunar, porque la idea es comenzar por los grupos prioritarios, por los que tienen comorbilidades, por los ancianos, por los niños, por esos grupos minoritarios y del tercer mundo, que espero que se lo sea así. Entonces, la idea es de que se considere estas vacunas sobre el 50%. Yo me imagino que algunas llegarán a 60, 65%, y también es un corto tiempo para poder medir eficacia vacunal. Por eso te digo que el endpoint se mide en un año. Es un año que nuestra vacuna que desarrollábamos fue un año, y al final del año nos sentamos para ver cuántos animales presentaron la enfermedad en el grupo que fue vacunado. Pero el endpoint de ellos, de esta fase 3, que necesita ser tan rápido, sacar la vacuna, va a ser posiblemente de 3 meses. En 3 meses tal vez no tienes suficientes elementos para poder decidir si la vacuna ya es exitosa por su eficacia vacunal. Pero si a los 3 meses consigues el 50%, solamente se infectó 50%, ya es un avance. Es un avance. Y, Y esas vacunas volverán nuevamente a la investigación básica, tendrán que ser modificadas, las mismas, no se desperdicia, ninguna es desechada. Cuando tú decías que se desechan, yo dije, Dios mío, no, nunca. Sí hemos hecho formulaciones vacunales que hemos tenido que ya. sustituir moléculas, cambiar el adyuvante, cambiar la formulación que le ayuda al antígeno para inducir la respuesta inmunitaria, la inmunogenicidad. Entonces, no, vuelve a la investigación básica, se reciclan, vuelve a la Y, investigación básica. y una pregunta complementaria. También en las lecturas y en los journals pues en las revistas científicas están indicando algunos científicos que posiblemente va a ser necesario vacuna de refuerzo, así como pasa con los niños que se Sí, vacunan una segunda vez. ¿Eso significa que la segunda vacuna aumenta la eficacia? sí. Así es, así es. Mira, en los tipos de virus, perdón, en el tipo de vacunas, vamos a ver el gráfico. Vamos a ver a los tipos de vacunas en la 21. Vamos para la 21, Ajá. porque ahí podríamos indicar aproximadamente para que nuestros oyentes tengan una noción. El refuerzo no es malo. El refuerzo ayuda justamente, como tú decías, a poder mejorar esa respuesta inmunitaria, y porque depende del tipo de vacuna que estamos desarrollando. Existen diferentes, en el caso de los virus, obviamente, pero en general existen vacunas de primera, de segunda, de tercera generación. Las vacunas de primera generación son vacunas de virus enteros, los virus enteros, pero que pueden ser o atenuados, o inactivos, o los que son los muertos. Por ejemplo, aquí tenemos la vacuna de la Sinovac, la de la China, la CoronaVac, que va a ser Ya, experimentada en el Brasil. Es un virus inactivado, es el propio coronavirus inactivado. Es ya. decir, esa vacuna a mí me da bastante, no preocupación, pero sí me da, yo veo que esa es altamente inmunogénica, porque el virus, cuanto más completo está, va a producir una mejor respuesta. Posiblemente esa sea una sola dosis. Este momento todavía están determinando si van a ser 1, 2 dosis o si va a tener refuerzo. Eso es muy temprano para poder decir si va a necesitar el refuerzo. Posiblemente después de la fase 3, si es que los ensayos de inmunogenicidad que lo hagan al año,
después de 2 años y ven que, o al año, sería al año, ven que no ha, que ha habido 50% de eficacia vacunal, posiblemente pasen a dar un refuerzo anual. Eso no acarrea ningún problema. En el caso de las vacunas encapsuladas, por ejemplo, de la Moderna, es un RNA mensajero, que es una parte solamente el ácido nucleico, que es el que ayuda a la síntesis proteica del virus. En ese caso, ellos han cogido un segmento que codifica la proteína S y lo encapsulan con los liposomas que son parecidos a nuestras membranas celulares. Los liposomas son fácilmente fagocitados, es decir, son buenos para la respuesta inmunitaria, pero no sé si van a ser suficientemente inmunogénicos, tal vez necesitan 2 dosis. Los que utilizan los virus completos son mejores, pero tienen un inconveniente. Cuando son atenuados, por ejemplo, el de la Sinopharma de la China, esos virus atenuados pueden, si la persona está inmunosuprimida, si el niño, un convaleciente, recibe esa vacuna, se puede reactivar. Ese es el problema. Entonces, tienen algunos inconvenientes que tienen que ser analizados y por eso los investigadores cada una de las fases, van revisando todo lo que ha presentado primero los animalitos, después de los seres humanos, para poder evitar justamente eso. Algunas vacunas tuvieron que ser reemplazadas porque hubo reactivación, principalmente de la polio, me recuerdo que tuvo que ser reemplazada. Uno pasó a ser utilizada otra formulación para evitar porque hubo reactivación. Es poquísimo, obviamente, comparado con la eficacia, pero hay ciertas patologías que la reactivación del virus, llevarte a una incapacidad física, no es lo mismo que tú tengas una reagudización o que se haya reactivado el adenovirus o el virus de la gripe, cuando recibimos el virus de la influenza. ¿Entendiste? Entonces es diferente. En el caso, entonces, el número de las dosis va a depender también de la inmunogenicidad que hayan desarrollado las diferentes vacunas. Aparentemente, las 5 que están adelante, donde tenemos la de Oxford, de la AstraZeneca, esa es un RNA mensajero que tiene, como te digo, esa viene en un vector viral, esa está trayendo una serie de preocupaciones, obviamente, porque va a venir un adenovirus inactivado, o atenuado, mejor dicho, atenuado, que produce la gripe en el chimpancés y nos van a inocular eso y va a traer un RNA mensajero del coronavirus. Ese RNA mensajero en nuestra célula va a inducir la síntesis de la proteína spike, imagínate. Entonces son conocer intrínsecamente cómo va a funcionar el mecanismo de acción de cada vacuna, realmente para la persona que no es conocedora es preocupante. Yo te puedo decir que para mí no es preocupante, el sistema inmunitario está muy capacitado para poder defenderse de esas proteínas que van a ser sintetizadas por la vacuna de Oxford, también por la vacuna de la Moderna, que tiene ese mismo mecanismo del RNA mensajero. Vamos a secretar proteína Spike, que es extraña, y como extraña tenemos unas fuertes células como la célula dendrítica, que va a reconocer y la va a presentar a las células CD4, que son las células fuertes de nuestro sistema inmunitario, que va a inducir la respuesta de anticuerpo, y ahí vamos a tener respuesta humoral, respuesta celular, y vamos a tener células de memoria. Son vacunas que son prometedoras. Ya. Sí. Y un poco de lo que te voy entendiendo es que hay como 2 o 3 tipos de vacunas, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Sí, y sus desventajas. Así Pero a es. mí me viene una pregunta. Sí. Parecería ser Sí. que China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que están yendo adelante, para principios del próximo año o quizás finales de este año van a tener sus vacunas. Entonces, Sí. ¿cómo es que el Ecuador va a decidir qué vacuna comprar? Porque ya escuché ya en las noticias de que China está ofreciendo ya un crédito si en caso le compran las vacunas chinas. Pero ¿cómo es que Ecuador debería decidir qué vacuna comprar? ¿Cuáles serían los parámetros a analizar? No sé si sea necesario de que el gobierno junte a personas conocedoras como tú y estudien y analicen y definan
¿cuál podría ser la mejor opción? Es decir, ¿cómo tú ves que esto puede suceder? Eso es una pregunta bien difícil. Realmente nuestro país necesita tener criterios, no solamente, no me voy a meter en la parte política, pero criterios de tipo, principalmente, necesita respaldo de personas que sepan el asunto y que no solamente podría consultores internacionales también, no estoy hablando de consultorías, realmente son mesas de discusión que tienen que ser conformadas con virologistas, vacunologistas, inmunólogos, para poder determinar cuál va a ser la mejor formulación para nuestro pueblo. Yo estuve muchos años en el Brasil, entonces tengo bastante fe en lo que hace la comunidad científica brasileña. Realmente yo tengo el feeling de que la vacuna que el Brasil compre sería la más adecuada, porque nuestras condiciones socioeconómicas son muy parecidas, nuestra idiosincrasia es muy parecida, son países en los cuales hemos sufrido mucho tipo de desigualdad, sufrimos. Entonces, yo estaría pendiente para ver cuál es la vacuna que está siendo más cotizada por los gobiernos de Chile, puede ser también por Brasil. Yo no podría decirte que podríamos eh, sesgar la cuestión de la vacuna china, porque como te digo, esta vacuna está siendo investigada en el Brasil también, ¿no es cierto? Y en el Brasil existen profesionales de primer mundo, de primer orden, y son extremadamente criteriosos, y ellos van a estar, pero ojo, en todos los procesos de esta vacuna. Entonces, yo sí me imagino que va a tener que ser una decisión no política, sino más bien de tipo ya de tipo, no te digo ni científico, esto tiene que tener con criterios y bases amparados en las evidencias. Obviamente que es muy fácil comprar a través de un crédito porque nosotros tenemos esa carencia principalmente en ese momento de tipo económico, realmente que nos hagan un préstamo para eso es algo que realmente es una luz en este país que estamos sin dinero, pero al mismo tiempo hay que saber qué vacuna de la China vamos a comprar, si es que vamos a comprar de la China o tal vez el préstamo será que tiene la condición que tiene que ser expresamente de la China, parece que sí, ¿no? Parece que sí, pero la China está desarrollando una buena vacuna, entonces que la Sinovac que está haciendo, no estoy haciendo propaganda de esa vacuna, pero veo que y de Oxford también la están ensayando en el Brasil, pero Butantan es la que y Butantan tiene tú sabes, es una referencia mundial, entonces ellos son los que van a fabricar esa vacuna y la UNESP también está revisando los protocolos de vacunación, está trabajando con los voluntarios. Entonces, sí, sería bueno tratar de esperar y acompañar, mejor dicho, acompañar y esperar los resultados de la eficacia vacunal de la vacuna que está siendo desarrollada en el Brasil. Y las otras vacunas de la Moderna, por ejemplo, y la de Oxford también está en el Brasil, también puede ser una buena candidata de la de Oxford, y la otra vacuna de Moderna también. O sea, todas han resultado con una buena inmunogenicidad, son inocuas. Ahora hay que ver si esas, por ejemplo, la Moderna y también la otra, la AstraZeneca, va a tener capacidad de fabricar 2.000 millones de dosis, porque no es tan simple así, Francisco. Eso, estamos hablando de una eficacia vacunal en la fase 3 en 10.000 individuos, pero fabricar 10.000 dosis, si lo pueden hacer las multinacionales, posiblemente en un mes lo hayan hecho, pero ya millones de dosis, obviamente, es bastante complicado porque no es solamente el desarrollo de la vacuna, que en este momento ya lo están, el antígeno ya lo tienen, el mensajero, el RNA mensajero o el vector viral ya lo tienen, o el virus también inactivado ya lo tienen, pero ya lo crecieron en masa, crecieron en forma masiva, pero no solamente es eso, es la forma como va a ser almacenada, los tubitos que van a ser, que va a ser distribuida, las tapitas en las cuales uno va, es que son tantos detalles que no depende solamente de una industria, es una cadena de fornecedores que tienen que estar en este momento trabajando simultáneamente.
Nosotros trabajamos con la Pfizer en las últimas etapas de la vacuna contra los animales allá en el Brasil, y yo me recuerdo cómo fue de difícil poder fabricar 1 millón de dosis, por ejemplo, la dificultad enorme que era para la propia multinacional hacer esa inversión. Entonces, por eso que Estados Unidos está invirtiendo billones de dólares justamente es para que se acelere como tú mismo dices, ¿no? Se acelere este tipo de la obtención de las vacunas de cualquiera que salga, la primera que salga. Es decir, yo veo que la necesidad de tener una vacuna no es bien la corrida farmacéutica del mercado de valores, de la bolsa de valores. Yo sé que existe un interés paralelo, claro, porque tienen que recuperar el dinero, la inversión, pero la cuestión es el costo-beneficio, las vidas que se van a salvar, porque no sabemos, conocemos no ya no tampoco, conocemos bastante ya del virus, pero no sabemos su comportamiento a lo largo del tiempo. No sabemos si va a seguir mutando, si las mutaciones van a ser igual virulentas, si la vacuna va a funcionar para las mutaciones, porque vos ves una vacuna de la influenza todos los años es una cepa y hay que volverles a vacunar, a pesar que no morimos de gripe, pero causa estragos en las personas. Entonces, es un proceso que no termina con la vacuna que salga, la primera que salga en la carrera, que gane la corrida. Quien va a ganar es la que a lo largo de los años consiga mantener una buena respuesta inmunitaria, haya desarrollado una buena memoria inmunitaria, porque la memoria nuestra, no solamente inmunitaria, sino también nuestra memoria como seres humanos, va a estar presente en todo momento. Esto es histórico y no se va a poder mentir a la comunidad. Así es. Y para ya ir terminando esta interesante charla, tú como científica, ¿cuál sería tu sugerencia de cómo es que el gobierno y la comunidad científica debería prepararse en los próximos meses eh, para cuando llegue el momento de ya escoger la vacuna, comprar la vacuna y toda la logística que significa la distribución y pues poner a toda la población de más de 17 millones de personas en Ecuador? Te puedo decir que ahí sí me preocupa porque nuestro país no tiene un instituto nacional de higiene, por ejemplo, centralizado, eh, al que se le pueda responsabilizar, tipo el NIH en Estados Unidos, no tenemos el CDC aquí. Es un país que todavía estamos en, no voy a hablar de su desarrollo porque tenemos excelentes profesionales, tenemos científicos de punta que se han formado en los últimos años en el mundo todo. Tenemos universidades que son también entre las mejores del mundo, la San Francisco de Quito mismo. Entonces, tiene que ser una mesa de coparticipante entre universidades y el Ministerio de Salud. El Ministerio no puede conformar una mesa, ¿qué te puedo decir?, en el cual sean opiniones simplemente de los distribuidores, ¿no? Tiene que ser opiniones de los científicos que existen en el país. Sí, tenemos virologistas, tenemos geneticistas, tenemos inmunólogos, tenemos vacunólogos, entonces tiene que ser una corresponsabilidad. Pero realmente quien va a tener que hacer la distribución es el Ministerio de Salud. Pero eso es lo que me preocupa, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, hay que tener confianza y fe y que hayamos aprendido con la pandemia. Yo todavía llevo fe de que el país sí hay esperanzas en el país porque hay universidades muy responsables, muy criteriosas y que pueden estar vigilantes, es decir, tiene que haber un comité de vigilancia, el ministerio puede ser el encargado, porque ellos tienen que hacer, depende de la vacuna también, no sé si viene con control de cadena fría, es decir, que tiene que llegar a las áreas rurales con hielo, es decir, hay que ver la forma con que va a ser disponibilizada, que eso también la
fase 3 se verifica eso, cómo va a ser distribuida y solo el ministerio para tener ese acceso para que llegue a las áreas más remotas de nuestro país, y eso no lo podría hacer una universidad, no podría ser un centro tipo el antiguo Izquierda Pérez, no tiene la logística para eso, pero sí el Ministerio de Salud. Entonces, a través de brigadas, obviamente los municipios también podrían colaborar, brigadas conjuntas. No sé si vamos a conseguir trabajar juntamente. Hemos visto que en nuestro país realmente no es imposible sentarse a conversar, estar en una mesa, dar opiniones y no, realmente estamos todavía inmaduros para eso, pero nos va a tocar y bueno, como alguien me decía, a la OMS le correspondería eso. La OMS con sus estructuras fantásticas que tienen, la cantidad de millones de dólares que reciben anualmente por los diferentes países, la OMS debería ser quien sea el órgano gestor, auxiliado por los ministerios de salud de cada país, las universidades vigilantes y haciendo parte del control, y de esa forma, porque también nos interesa mirar la fase 4. En la fase 4 también se ve la eficacia, también se puede medir la seguridad. En la fase 4 se pueden hacer otro tipo de análisis estadísticas en las cuales se puede enriquecer muchísimo para continuar utilizando la vacuna que se haya introducido en los países. Bueno, muchas gracias. En realidad, siempre es el tiempo muy corto para entender toda la complejidad de lo que significa desarrollar una vacuna, pero todo lo que nos has indicado el día de hoy realmente es importante, nos sirve para entender y pues para seguir y estar atentos en el tema del desarrollo de la vacuna y asimismo de manera paralela en los pasos que el gobierno va a tomar para prepararse, para el próximo año, cuando ya toque tomar decisiones importantes sobre qué vacuna utilizar y cómo distribuirla y que la población pueda beneficiarse. Muchas gracias, doctora Borja. Muchas gracias, Y esperemos que pronto la podamos invitar para ver progresos sobre encantada. este tema. Claro, vamos a seguir acompañando también para las publicaciones científicas, lo que sale, no lo que ellos son obligados a publicar, y para poder acompañar a la comunidad científica con más criterio, verificar los avances. Y encantada, yo estaré actualizándome en las lecturas para cuando ustedes necesiten conversar un poquito más sobre el asunto. Estoy gustosa de participar, te felicito por tu programa. Está colocando a las personas de la comunidad ciertos temas que muchas veces son tabúes o no se los entiende por dificultad o porque no corresponde. Cada quien tiene su especialidad, no es que todos van a tener que saber particularidades de eso. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, ha sido la entrevista con la doctora Gulnara Borja. Vamos a un pequeño corte comercial y luego seguimos con nuestro programa Ecos de la Ciencia.